que vivo en postal, vivo en plena naturaleza desde hace casi 50 años, con un porcentaje de presencia en la soledad y la belleza de los espacios abiertos y todavía vivos, pues superior al 60% de mi vida y superior al 90% desde hace 3 años, ¿no? Por tanto, podría decir que uno de los planteamientos que en estos momentos está fomentando el tropezón y caída en tantas equivocaciones es precisamente el no dejarnos acompañar por lo más limpio, lo más veraz, lo más transparente y lo más necesario que tenemos a nuestra disposición, que es sencillamente el entorno vivaz, o lo que nos queda, los pequeños paraísos que todavía se mantienen en una actividad espléndida para que continúe la vida. Una vez completada esta suerte de pequeña autopresentación, pues por supuesto, y aunque me encantaría teneros cerca, veros el color de los ojos y hasta las posibles sonrisas o muecas de desagrado que mis palabras puedan fomentar, pues daros un abrazo virtual, felicitaros con todo cariño y entusiasmo, porque hay muchas formas de enfrentarse a la catástrofe, a la crisis y a la deshumanización, y no digamos a la degradación ambiental, pero sin duda uno de los escenarios fundamentales, con la trampa que voy a señalar, es el mundo de la enseñanza, el sistema educativo. Y lo que estáis haciendo, Teacher for Future, me parece pues de los pedestales, por decir, que está sosteniendo un mayor grado de sensatez y de coherencia, porque recupera lo que yo acabo de decir, recupera un poco esta forma de acercamiento y la consideración de lo que está sucediendo a partir de una conducta extraordinariamente equivocada por parte de la civilización y a la que hay que poner remedio. Siempre hay que hacer una acotación que me parece oportuno. El sistema educativo es también un poco cal y arena al mismo tiempo. Los programas que hay en absoluto responden a un acercamiento intenso, real y constructivo con el conjunto de lo que es la vida. Y otro aspecto que siempre hay que tener en cuenta es que demasiadas veces los poderes económicos, políticos, incluso criterios sociales más extendidos, suelen hacer una suerte de procrastinación. Ya habéis oído 1000 veces, esto solo se arregla con educación. Claro, si la educación no es permanente, incesante, a todos los niveles y en todos los grupos sociales, que por supuesto es como debe ser. A los 14 años escribí una pequeña semblanza que decía que la educación no era algo que hubiera que hacer durante un determinado periodo de tiempo, sino que había que llevarla puesta como llevamos la piel. La educación, insisto, absolutamente permanente durante toda la vida y, por supuesto, en todas las direcciones posibles. No nos dejemos engañar porque también hay que educar a los más mayores, hay que educar sobre todo a los más poderosos. Pero, sin duda, también se puede equivocar el sistema educativo y se equivoca. Se equivoca por no incluir a lo que más necesitamos, de lo que más dependemos y a lo que en estos momentos nos está demandando con unos auténticos alaridos de espanto, una suerte de petición de socorro extraordinariamente desgarradora para que su principal, o por lo menos la más extraña y original de sus creaciones a lo largo de la de la vida y de la natura, pues ha puesto a circular sobre la piel del mundo. Eso somos nosotros. Y nosotros pues hemos tropezado en una gigantesca equivocación.
para lo que conviene a lo mejor empezar, como tantas veces, las cosas a veces se comprenden partiendo de un contrario para definir mejor a lo que queremos intencionadamente llegar. Probablemente la forma de saber por qué es tan tremenda esta equivocación es reflexionar un poco en lo difícil que es acertar. Es tremendamente complicado. Todos hemos hecho mil tipos de actividades, de conductas, tenemos determinadas inclinaciones, apostamos por esto y aquello, pero nunca llegamos a estar completamente seguros de un acierto. Y eso que os está hablando alguien que en el fondo está bastante en paz con sus decisiones, que creo que hasta cierto punto tuve la suerte de tener la puntería de decidir vivir en el bosque, de ser ganadero, agricultor, y luego, pues ya por añadido, el que me dejéis contároslo, ¿no? Dificilísimo saber cuándo se acierta. Es más, la historia de las civilizaciones siempre parten de que era importantísimo acertar haciendo determinadas cosas, desde ordenamiento acerto, porque eso era acertado. Y casi todas las civilizaciones desembocaron en el auténtico tropezón de que se acabaron a ellas mismas, porque lo que llamaban acierto en el fondo era una extraordinaria equivocación. Duraron a veces menos que un suspiro y otras veces duraron siglos, pero nada comparado con lo que acierta la propia naturaleza, el propio conjunto de elementos, procesos y ciclos de la naturaleza, porque en cualquier caso han logrado la continuidad de la vida desde hace miles de millones de años. Pero la antítesis es todo lo contrario. Es facilísimo, extraordinariamente fácil saber cuándo te equivocas. Esto lo trae consideración, sensibilidad y por supuesto una suerte de deslumbramiento, pues una frase, un pasaje de la obra de teatro de Albert Camus, Calígula, extraordinariamente importante en la historia de la literatura, y es un diálogo entre el emperador y uno de sus allegados, y le dice: solo estamos seguros de que nos equivocamos cuando hacemos sufrir. Hacer sufrir es la gran equivocación. Y además es la que podemos rotundamente considerar como que es seguro que te estás equivocando, porque estás haciendo sufrir. Y cuando lo que hace sufrir al conjunto, cuando lo que hace sufrir es al todo, a la totalidad de la vida y de los elementos que permiten la vida, se puede estar seguro de que no hay equivocación mayor. Estamos haciendo sufrir a todo lo que me envuelve ahora mismo. Para empezar, a esta bella luz que está en connivencia, en una suerte de abrazo amoroso con la transparencia del aire. Ese aire que yo meteré en una proporción de 16 kilos al día en mis pulmones para seguir vivo. Estamos haciendo sufrir a ese ámbito que nos envuelve, a la atmósfera protectora. Estamos haciendo sufrir a los suelos en los que se hunden las raíces para que haya plantas de las que dependemos absoluta y totalmente los seres humanos. Yo siempre traigo a colación algo que pasa muy inadvertido, y es que a veces una sola palabra, aunque sea de otro idioma, te permite comprender, igual que a mí me permitió comprender esa frase del Calígula de Camus. Pues fijaros, solo teniendo presente que para los chinos la palabra vida, en el idioma probablemente más antiguo, el de los pictogramas, vivir es una planta creciendo. Es entender perfectamente lo que es la vida, ¿no? Porque todos dependemos de esa planta creciendo, que por supuesto no solo son estas que me podéis ver detrás de mí, sino es pues
el que el 90-95% de lo que vive en nuestro planeta sean plantas, que a su vez fabrican esta transparencia que respiramos, pues es comprender perfectamente. A eso estamos dañando extraordinariamente. Como emboscado que planta árboles en bastantes cuantías todos los años, pues fijaros el tremendo error, la tremenda equivocación, el tropiezo esencial, que es que en el transcurso de lo que vamos a compartir en esta hora y pico que vamos a estar en contacto, pues el mundo habrá perdido en torno a 500.000 de árboles en una sola hora. Por tanto, podemos estar seguros de que estamos haciendo sufrir a la fuente de todas las posibilidades de mantenimiento para la humanidad, que son las plantas de este mundo. Quien dice árboles, multiplicar por muchos miles de veces más la supresión de otros tipos de vegetación. Hacemos sufrir a la tierra con un modelo alimentario que ahora está muy de moda. Todos habéis oído la polémica sobre la carne, sobre las macrogranjas, pero fijaros, la fertilidad natural, que es que lluevan las hojas de estos robles que están aquí a mi lado para nutrir al suelo, compararlas con echar productos químicos, con embadurnar los suelos de materiales que envenenan a las otras plantas y envenenan a infinidad de animales para conseguir nuestros alimentos cuando se pueden obtener perfectamente haciendo lo mismo que ya nos ha enseñado a hacer la naturaleza. Por tanto, otro aspecto para reflexionar, nos equivocamos cuando no imitamos a la naturaleza. Y, evidentemente, acertamos cuando procuramos ser aconsejados, cuando nos dejamos guiar por lo que ya la naturaleza ha demostrado que sabe hacer, lo hace muy bien, lo hace gratuitamente y sin ningún tipo de pausa o descanso. Por tanto, ¿cuándo habrá una asignatura de biomímesis? ¿Cuándo habrá una disciplina en el sistema educativo que sea formas de seguimiento de la cordura, de la sensatez, de la amistad, de la gratuidad, del servicio ininterrumpido público a todos sin excepción, que es lo que hace precisamente pues este bosque, que hace no menos las aguas que emanan limpias en los veneros de esta sierra. Otro mundo en el que las equivocaciones son realmente tremendas, son constantes. Lo que se está haciendo con la bebida, con lo que nos mantiene absolutamente, porque para empezar, fijaros si no tendríamos que ser especialmente cautos, cuidadosos, extremadamente incluso cariñosos con las aguas de este mundo, si lo digo porque me parece la forma más corta de entenderla, si somos agua. El ser humano es agua que piensa, que siente, que puede reflexionar y que se equivoca mucho y acierta poco. Pero pensar que nuestro cerebro es más de un 90% de agua, que miramos con 2 grandes gotas de agua, que somos agua que piensa y que tanto más esté el agua destruida por los infinitos contaminantes que esta civilización ha puesto a circular sobre la piel del mundo y sobre todo sobre sus cursos fluviales, pues esa es otra flagrante equivocación. No quería yo ahondar mucho más en los datos preocupantes porque quiero dedicar más tiempo a lo que tenemos que intentar incorporar a nuestros conocimientos y mucho más aún a nuestras actitudes y conductas para dejar de equivocarnos, ¿no? Pero un rapidísimo diagnóstico. La equivocación es vivir contra la vida en vez de vivir con la vida. Pero ¿qué pasa con la vida? La vida no hace más que mermar.
Como llevo medio siglo dedicado a estas cosas, os puedo decir que no hay información que nos abofetee más, que nos suponga un zurriagazo, casi una tortura, que a pesar de los esfuerzos y de las miles de organizaciones, de la cantidad de también incluso presupuestos de los países, por supuesto también más avanzados en cuanto a la conciencia ambiental, a pesar de ese trabajo de que hemos procurado que en todos los medios de comunicación, que en el propio sistema educativo, que en la sociedad se incremente el respeto a la vida, ahora hay la mitad de vida que cuando algunos de nosotros empezamos hace medio siglo a defenderla. Es extraordinariamente preocupante, ¿no? Porque en el fondo, como seres vivos que somos, podemos descubrir, hacer aflorar ese sentimiento de la naturaleza de la que hablaron los grandes escritores de la generación del 98 y del 27, ¿no? Que curiosamente figuran a la cabeza de lo que algunos han considerado pues, aspectos de la máxima relevancia cultural, pedagógica e incluso de pura convivencialidad. Si respetamos a la vida, si tenemos un determinado tipo de vínculo, que a veces puede quedar restringido a un animal de compañía, estaremos en posición muchísimo mejor para seguir respetando al conjunto de la vida. Por un paréntesis, quizás un poco demasiado, si me queréis, hasta pedante o intelectualizante, Pitágoras nos recordaba que mientras seamos, como todavía es demasiada gente, agresivo, torturador de animales concretos, ya sean de granja, porque, ojo, una granja siempre es una tortura. Una granja con estabulación permanente siempre es una tortura, es una equivocación porque está haciendo sufrir a seres vivos que son sintientes. Bueno, Pitágoras se acordó perfectamente. Mientras hagamos sufrir a los animales, podemos alcanzar la superior torpeza de hacer sufrir también a los seres humanos. Nuestras relaciones con el resto de lo viviente son una escuela de pacificación o una escuela de crueldad. Es de lo que se trata, de elegir. Y en ese sentido es en el que quiero empezar a encauzar mis palabras, ¿no? ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es el mayor instrumento de la mente y la sensibilidad humana para no equivocarnos? Acordarnos. La compasión. La compasión hacia ese mundo que está siendo destruido por el acaparamiento, por la masificación, por la ignorancia, por la violencia y sobre todo por las distintas formas de contaminación que han liberado los usos y costumbres que han convencido a la inmensa mayoría de que hacer las cosas más deprisa y más cómodamente es lo mejor que nos puede pasar. Pues fijaros, yo mantengo todo lo contrario. Si hacemos las cosas con mucha comodidad, es decir, con muy poco esfuerzo, y las hacemos muy deprisa, nos equivocamos porque hacemos sufrir, insisto, al aire, a la tierra, a las aguas, a los otros seres vivos. Por tanto, el acordarnos de eso, el tener una suerte de simpatía, de confluencia, de empatía, de compasión, todo eso es una forma de acierto porque es utilizar lo mejor que tenemos los seres humanos para funcionar entre nosotros mismos y con la naturaleza. Si elegimos lo peor que tenemos los seres humanos a nuestra disposición, que es la arrogancia, el desprecio, la mutilación, el segregarnos de nuestra propia condición humana y condición natural, la extraordinaria tortura que para el resto de las personas a escala social, cuando la desigualdad es cada día más normal y cada día parece que estamos alcanzando todo lo contrario de lo que proponía la sociedad del bienestar, que iba a haber cada vez más acomodamiento de la gente. Ahora cada día hay más pobres, cada día hay más desprotegidos en el sentido más amplio de la palabra. Bueno, pues habrá que elegir lo mejor que tenemos para salir de estas
situaciones, ¿no? ¿Y qué se consigue con eso? Pues la fusión, la confluencia. La confluencia, para empezar, porque es un principio que yo pongo siempre de relieve, aunque también es uno de los menos utilizados, ¿no? Confluir con la extraordinaria capacidad de producir enormidades, inmensidades, transparencias, bellezas. Yo mantengo muy en alto una bandera, la admiración y la sorpresa ante lo que ha hecho la vida a lo largo de esos miles de millones de años, casi 4.000 que está trabajando. No solo desborda cualquier capacidad humana, también anticipa todos nuestros logros. No hay nada en las civilizaciones que no haya sido precedido por modelos naturales, ¿no? Pero es que si nos atenemos a algo que probablemente es uno de los perfiles más amables y extraordinario del ser humano, que es la búsqueda de belleza o la intentona de fabricar belleza también con nuestras destrezas, ya sean literarias, ya sean escultóricas, pictóricas, musicales. Bueno, pues esa es una de las realidades que tenemos que poner en circulación. Y voy a ser muy rotundo. A mí las líneas rectas me parecen feas. Las carreteras me parecen un atentado absoluto a la armonía. El amontonamiento en la urbe es desesperadamente catastrófico para la sensibilidad estética. Bueno, acordémonos de quién creó la belleza. Ha tenido un cierto éxito uno de mis aforismos que dice: el artista intenta la belleza que la naturaleza siempre consigue. Pero claro, si estamos alejados de la naturaleza, si no acudimos desde el propio sistema educativo, si no es una norma que debería serlo, el estar en contacto con la naturaleza las más veces posibles, como proponía, que sigue siendo el mejor pedagogo de la historia del sistema educativo español, Francisco Giner de los Ríos, pues es muy difícil que nos aficionemos o que por lo menos sintamos un poquito de sorpresa admirativa por lo que nos rodea. Yo cada mañana, cuando veo salir al sol por detrás de estas montañas que están completamente despobladas, pues me acuerdo de que es que no hay ninguna actividad humana que sea capaz ni siquiera de acercarse comparativamente a lo que supone un amanecer en pleno bosque con un concierto extraordinario cantado por los pájaros y que además pone a funcionar a todas las plantas, insisto una vez más, para que nosotros seamos posibles. Una educación en contacto con la vida, en contacto con estos procesos ecológicos esenciales es absolutamente indispensable para la rectificación. Pero os voy a recordar la frase que para mí es más importante en la historia de lo que ahora estamos compartiendo. Entre lo que no tiene lenguaje verbal, pero sí tiene una enorme capacidad de comunicación, de evocación, de inspiración, que es el conjunto de la naturaleza, y lo que nosotros, que deberíamos simplemente dar las gracias por ser privilegiados, que podemos comunicarnos verbalmente, que podemos educarnos en una palabra que hay que establecer. Decía Francisco Giner de los Ríos que al contacto, fijaros la palabra, al contacto purificador con la natura se produce la expansión de la fantasía. La fantasía es extraordinariamente creadora, pero también hemos abocado a la fantasía a un cierto narcisismo. Pero hay algo más fantástico que las plantas florezcan, que un simple bredo produzca 1.000.000 de semillas, o que los árboles, cualquiera de estos árboles que hay aquí detrás, esté produciendo 300 litros de oxígeno para que podamos respirar.
Al contacto purificador con la naturaleza se produce el ennoblecimiento, la nobleza de nuestras emociones. Estoy convencido de ello. Los naturalistas no estamos enredados en el narcisismo, en la envidia, en la competitividad. Hay que tener emoción de fraternidad. Y eso se puede adquirir perfectamente en contacto con la naturaleza. También decía Francisco Giner de los Ríos que en contacto purificador con la naturaleza se produce la dilatación del horizonte intelectual. Es muy fácil de entender. Todo lo que se llama ciencia son preguntas que le hacemos a la naturaleza. Todo lo que se llama literatura no deja de ser una recreación de lo que ha pasado en la naturaleza a lo largo de esos miles de millones de años. El proceso de indagación parte de la sorpresa, y la inmensa mayor parte de las sorpresas que nos podemos llevar en este mundo vienen de la propia naturaleza. También decía Francisco Giner de los Ríos que si incluimos a la natura, si nos incluimos nosotros, mejor dicho, en la natura dentro de nuestro proceso de aprendizaje, en nuestra búsqueda de conocimientos, pues mejorarán infinitamente nuestros gustos. Y todavía más definitivo, esa preciosa frase acaba con algo que tiene mucho que ver con algo que yo he dicho hace un rato, y mejora nuestro amor por las cosas morales. Es decir, recurrir a la mejor creación de la mente y de la inteligencia humana, que es el respeto, que es la compasión, que es la fraternidad. Está bastante claro que debemos tener cada día más presente y por dejar un poco en alto el discurso que he intentado compartir con vosotros, elijamos. Ahora mismo es imprescindible. Nunca ha estado más amenazada nuestra propia realidad, la condición humana, en los dos sentidos. Nunca ha estado más amenazada esa mejor parte de nosotros mismos, que es la fraternidad, que es la pacificación, que es el ser capaces de pelear por un mayor grado de fraternidad entre todos nosotros, que en estos momentos. Pero es que es totalmente coincidente con que el conjunto de la vida de este planeta, por las enormes transformaciones que nuestros apetitos ilimitados han puesto a circular por todo el mundo, insisto, nunca el conjunto de la vida ha estado más amenazado que en estos momentos. En un poema que escribí hace mucho tiempo, concluía, tenemos que elegir, tenemos que dejar de ser la herida, porque todo esto que yo he cerrado como la gran forma de equivocarnos, que es hacer sufrir, tiene una plasmación muy, muy intensa, tiene una metáfora perfectamente comprensible. Todo eso es una gigantesca herida por la que se está desangrando la humanidad y el planeta, una gigantesca hemorragia. Por tanto, tenemos que dejar de equivocarnos con otro tipo de apuestas, de elección. Tenemos que dejar de ser la herida para convertirnos en lo que realmente preferimos. Tenemos que acabar siendo la sangre de este planeta, la sangre que siga llegando al corazón de todo lo vivo y de todos nosotros los vivos humanos, la sangre que permita que siga siendo el más bello espectáculo del universo y nuestra principal riqueza. Con la vida no nos estaremos equivocando. Contra la vida seremos la torpeza extraordinaria de hacer sufrir a todo lo demás. Muchas gracias y que la vida, como a mí,
me está sucediendo ahora mismo, os atalante. Y atalantar quiere decir cuidar. Y si cuidamos de lo que nos permite que circule nuestra sangre, que llegue aire a nuestros pulmones, luz a nuestros ojos, no nos estaremos equivocando. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Este es quizás uno de esos momentos en que en persona, todos juntos, pues habría un aplauso. Sí, bueno. Creo que de alguna forma te lo hacemos llegar. Y nada, creo que, bueno, has hablado en general de una visión muy global, ¿no? De lo que es la esencia, de lo que es la vida, de lo apartados que no estamos de la vida y esa metáfora última de esa herida con la que se saca el planeta. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas para que todos los participantes puedan intervenir. ¿Me parece? Muy bien. Así que, pues, de viva voz o si queréis por aquí levantando la mano online, eso, pero vamos, podéis empezar a intervenir todos los compañeros. Y compañeros me refiero a todos los alumnos, ¿no? Esto está dirigido a vosotros, jóvenes. Entre tanto, y como por experiencia suele haber un retardo entre que alguien levanta la mano en clase, en el aula, y el profesor puede darle acceso a través del micrófono, para aprovechar el tiempo, yo quería plantear una cuestión. En el momento que ahora mismo estamos, la inercia que lleva la humanidad, donde estamos obstinados en que todo funcione a través de que haya un crecimiento del PIB del 3 y pico por ciento, de que el PIB del 3,5% significa duplicar todo, duplicar carreteras, coches, hospitales, consumo cada 20 años. En donde estamos ahora, en la cantidad de gases invernaderos, sobre todo me centro en cambio climático, que hemos emitido ya la atmósfera, ¿qué opciones cabe ahora mismo, hoy día? ¿Qué margen de maniobra contamos para evitar un final absolutamente catastrófico de la humanidad y de que esa humanidad arrastre consigo a todo el resto del conjunto de la vida? Bueno, lo primero es que, como en tantas otras facetas, por no decir en todas, lo ideal sería la lectura positiva, ¿no? Yo me considero, para que lo entendáis, yo soy un afortunadísimo, casi un privilegiado, sencillamente porque elegí un estilo de vida que demanda infinitamente más esfuerzo, pero que tiene tal cantidad de compensaciones psicológicas, hay tal serenidad. Me gusta decir que la primera cosecha de la vida en el bosque es tu propia serena, tranquila calma, ¿no? con la que vives. Entonces, leer las cosas desde un punto de vista de intencionalidad, ¿no? De afiliación por convencimiento, no por miedo, no por reacción, ni siquiera a pesar de que muchas veces partimos, es casi una maldición de esos diagnósticos dramáticos. Ojalá hiciéramos las cosas por el placer de hacerlas bien, ¿no? Es decir, esto se entiende muy bien. Si te gusta escribir, escribe. Ya veremos si te lo publican, pero como es un placer escribir, escribe. Si luego te lo publican, ya es como la lotería, el premio gordo, ¿no? Vale, pues esto es lo que deberíamos hacer. Pero en cualquier caso, si alcanzamos a tomar decisiones, a tener reacciones, a crear actitudes, costumbres y luego a proceder dentro de todos los sistemas y formas de proceder de la humanidad con lo que ya sabemos, porque lo importante es, tienes toda la razón al hablar, es absolutamente inviable. El sistema, si quieres seguir siendo como es, nos estrella a todos porque no se puede crecer en esas cuantías. En el campo de uno de los temas que yo más abordo, que es la alimentación, yo soy agricultor ecológico hace también 50 años, pues lo que es prácticamente inviable es como, ya se sabe, en los años 50 tenemos que producir el doble de alimentos que ahora.
Ahora ya hay infinitos problemas para producir todos los alimentos de una mínima calidad para el conjunto de la humanidad y ha vuelto a aumentar el número de hambrientos. Bueno, pues pongamos muy alto, muy claro, sabemos hacerlo, pero no solo sabemos cultivar la tierra sin torturarla, sabemos viajar sin destruir, sabemos construir sin agredir, sabemos hacerlo todo, lo hemos ensayado todo. Afortunadamente, lo que llamamos en su conjunto cultura ecológica ha tocado todos los palillos. Se sabe investigar, incluso la investigación biomédica que usa infinitas torturas hacia los animales también se puede hacer sin equivocarse porque estamos haciendo sufrir. Lo que se trata es de generalizar. El propio sistema educativo también sabemos educar con un equilibrio, que no solo se trata de una esporádica asignatura de educación ambiental aquí y allá, se trata de un estilo de educación, de un contacto con la realidad, ¿no? Y sobre todo con lo que supone el que podamos estar aprendiendo. Nosotros aprendemos porque las plantas trabajan para nosotros, o incluso de un mínimo reconocimiento de que estamos vivos porque hay gente que trabaja para conseguir nuestros alimentos. Por tanto, la oportunidad, el optimismo también cabe porque, insisto, sabemos hacer bien las cosas. Y se trata de que las hagamos bien un mayor número de personas hasta que sea una norma de conducta que esté generalizado absolutamente el no equivocarnos. Muy bien, muchas gracias. Hay por aquí ya algunas preguntas. Por orden estaría Juan. Vamos a ver, primero B. Dice, ¿cómo? Preguntan un primero B, no sé de qué centro. ¿Cómo se pueden hacer más sostenibles las ciudades? Bueno, es un gran problema. Fijaros, voy a ser muy duro, porque muchas veces el lenguaje que pretende no ser con un poquito de, pues eso, de capacidad de reacción, pues esto de templar gaitas que se llamaba, ¿no? Mirar, una de las desgracias, una de las grandes equivocaciones del planeta es cualquiera de las formas del amontonamiento. Masificación y amontonamiento son prácticamente cartas de garantía de que vas a hacer sufrir. Las ciudades del mundo, que ya están camino de ser el 60% de la humanidad, son los grandes centros de equivocaciones, porque no producen nada vivo. No producen nada, todo lo necesitan del exterior, del ambiente, de la natura. El ciudadano, y lo siento mucho, el ciudadano siempre tiene un porcentaje altísimo de parásito. Pues pensar que 200.000 personas todos los días de todos los años desde hace más de 30 se convierten en ciudadanos. Es decir, el mundo de la vida, la naturaleza, pierde a 200.000 productores primarios, o por lo menos no parásitos. No todos los que salen del campo eran productores directos, pero la vida en el bosque, la vida de los pueblos nativos, la vida de las culturas rurales no asesinadas, pues era infinitamente productiva. Por lo menos no era acaparadora, no era despilfarradora. Bueno, esta es la historia. Pero pensar que 200.000 personas diarias es que literalmente el mundo necesita una ciudad como Madrid todos los meses, que no la construye, evidentemente. Por tanto, darle la vuelta es imposible. Pero sí lo que tú has insinuado. Hay que vivificar la ciudad, pero de una forma radical. Y además la ciudad tiene que empezar, ya sabéis que ahora se ha puesto un poco de moda, pedir perdón por los grandes genocidios que los imperios, sobre todo coloniales del siglo XIX y del siglo XX, tuvieron, ¿no? Bueno, pues empecemos por pedir perdón a toda la cultura rural, que ha sido literalmente incluso más extinguida que las culturas nativas, y hagámoslo con dos aspectos. La ciudad tiene que lentear,
Ya sé que no existe la palabra en el diccionario, pero a mí me encanta y algún día conseguiré que aparezca en el diccionario. Tiene que ser más lenta. Tiene que ser, sobre todo, infinitamente más verde. He tenido la oportunidad de sentarme con bastantes alcaldes de este país y digo, mira, si es que vuestra obligación sería poner verde hasta en el último rincón, todas las azoteas, todos los balcones, todos los patios de todos los institutos y todos los colegios, ¿no? A eso habría que sumar la energía limpia, es absolutamente improcedente. Bueno, yo tuve unos contactos con Isabel Celaá cuando era ministra y le dije, pero bueno, ¿cómo no tenemos todos los institutos, todos los colegios, desde todas las fases de la educación con autoabastecimiento energético? Todas las superficies inertes de los espacios públicos de estos centros de enseñanza tenían que estar produciendo a través de la energía solar. Todos los centros educativos deberían tener mucho verde, tendrían que tener, incluso sería un ideal porque la huerta es una cátedra. El horticultor aprende simplemente viendo cómo funcionan las plantas. Hay que ecologizar la vida, porque no solo el aspecto parásito, es que las ciudades son responsables de casi el 60%. Lo que sucede en el mundo industrial, del transporte, de las ciudades y demás, son los principales responsables de la situación catastrófica del clima. Tienen que empezar a devolver. Es decir, mucha más lentitud, mucho más transporte público y, por supuesto, a ver si no se estropea esto, perdonar, porque se me está agotando la batería, pero tengo aquí una de repuesto que no sé por qué no. A ver. Sí, creo que vamos a sobrevivir con la batería de repuesto. Me estaba avisando. Bueno, pues es así. Y también tenemos infinidad de experiencias que demuestran que sabemos hacerlo mejor. Ya hay ciudades que se las puede considerar prácticamente fraternales hacia la naturaleza, que son realmente ecológicas, que hay otras formas de transportarse, de consumir, de comprar. O sea que la esperanza está en que ya se ha experimentado con éxito en modelos de ciudades ecológicas. Muy bien. Hay por aquí otra pregunta. ¿Hola? Miriam, a ver, tiene el micro. Sí, es que el otro día no se oía, entonces no sabía si iba a funcionar el micro. Bueno, yo había preguntado ahí en el chat, relacionando todo esto con el tema, pero yo creo que más o menos la pregunta está un poco medio respondida, con el tema de la sobrepoblación mundial. O sea, ¿hasta qué punto este modelo ecosostenible, o sea, realmente se puede llevar a cabo teniendo en cuenta los niveles de población mundial? Sí, tienes toda la razón. Es un tema que últimamente no aflora mucho y es absolutamente crucial. Yo os lo voy a resumir con un aldabonazo. Es una obligación moral en estos momentos. Fijaros que el propio sistema, y no digamos la parte trascendente de las civilizaciones, que normalmente es la lectura religiosa, practican una creencia, y es que hay que ser más, ¿no? Pero bueno, es invasivo, es acaparador, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario. En estos momentos tenemos la obligación moral de ser menos. Ojo, de ser menos de forma no violenta. Porque todo lo que tenemos que poner en marcha tiene que erradicar la agresividad. Si yo he empezado diciendo que la única forma de estar seguro de que te equivocas es hacer sufrir, se trata de no disminuir la población, de no controlar esta desbocada de demografía del humano, ni con guerras, ni con interrupciones violentas del embarazo, aunque legalmente está permitido, y no tengo nada en contra de eso si la situación es suficientemente clara, ¿no? Pero tenemos que ser menos. Es que todo lo que no contempla sus propios límites se convierte en una gigante. Fijaros que también es una forma de ser pacífico. Ser menos es ser pacífico. Y por supuesto,
tenemos suficiente conocimiento para llevar adelante ese control de la población sin matar a nadie. Un inciso, el otro día estaba leyendo un informe. Uno de los mayores conductores de estabilización de la población es precisamente la educación de las niñas y las mujeres en países en vías de desarrollo, porque ya no empiezan la crianza tan pronto, porque se convierten en agentes de la sociedad más allá de ser meras madres, y es de las cosas que mejor ha influido en el control de la población, la educación y la salud de las niñas. Hablando de eso, de que no es todo lo contrario de el extremo opuesto de la violencia, ¿no? Y del deseo. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo que pasa es que hay que ser más ambiciosos con la educación. Toda violencia parte de una base perfectamente distinguible, que es la ignorancia. O sea, es que hay quien dice que si hubieran leído más libros, pues no hubiera habido, por ponerlo con palabras, o sea, los dictadores son producto de una extraordinaria ignorancia. O sea, toda forma de tiranía nace de una ignorancia, igual que la masiva explotación de la naturaleza, ese sufrimiento absolutamente incontrolado, es ignorar cómo funciona la vida. Es que si supiéramos cómo funciona la vida de forma más generalizada, y si al saber lo que hace la vida por nosotros respondemos con algo de reciprocidad, estas cosas acaban. Por tanto, por supuesto, educación, aunque insisto, como la piel, la educación como la piel, siempre puesta. Nos queda poquito tiempo. Alicia Huertas tiene una pregunta, no sé si puedes entrar con el micro o la reproduzco yo. Alicia. Bueno, pues empiezo yo. Si puedes entrar, me cortas. Preguntan que cómo empezó su carrera, tu carrera, Joaquín, con el medio ambiente, y dicen que están muy interesados en mejorar su modo de actuar en el medio que les rodea, en los colegios. Algunas recomendaciones. Creo que son muchos los centros que estamos ahora mismo en un proceso de, como comentabas antes, de renaturalización, de tener huerto escolar, de traer naturaleza de nuevo a lugares donde se la arrebatamos, y también de esa transición a la energía renovable. Bueno, la parte autobiográfica pues está pues absolutamente impregnada de un montón de circunstancias, ¿no? Puede llamar un poco la atención, me han preguntado 1000 veces esto, ¿no? Porque es curioso, porque yo no solo soy de nacimiento urbano, yo nací en el centro de la capital, nací en el barrio Chamberí de Madrid, ¿no? Y además con una circunstancia familiar un tanto sorprendente, ¿no? Y es que en esta especie de rama de la humanidad que es mi familia, pues no había prácticamente contacto en 5 o 6 generaciones con el mundo rural y natural. Es muy fácil de entender. Soy hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de militares. Es decir, que de la misma forma que el 90% de las personas que me estáis escuchando o de la población española, como mínimo tuvo un abuelo que tuvo que cultivar la tierra, o que fue ganadero, o que vivía en un pueblo, pues en mi caso fue todo lo contrario, y aún así afloró. No sé si es un reencuentro con algo que defiendo mucho, también para albergar más optimismo. Todos llevamos el sentimiento de la naturaleza puesto. Desde un punto de vista de nuestra propia construcción, tanto anímica como, por supuesto, podría decir, aunque es una frase tan usada que a veces me repele, ¿no? Tenemos en el ADN el sentimiento de la naturaleza, lo que pasa es que luego es extirpado, es literalmente, pues eso, emasculado de las personas, ¿no? Por eso es tan importante que el sistema educativo en las primeras etapas pues mantenga la fascinación universal del ser humano hacia lo viviente, ¿no?
y que el sistema educativo no fomente el alejamiento, sino todo lo contrario, mantenga vivo esa admiración, es que eso es lo importante. Y yo lo tenía y tuve la suerte de que no me lo mataron. No me lo mataron porque mis padres en cualquier caso les gustaba mucho la naturaleza. Fuimos a vivir a un lugar, vamos, los veraneos que eran muy largos. Yo estudié en el Liceo Italiano de Madrid, teníamos 4 meses seguidos de vacaciones. Claro, yo, pues imaginaros, casi pasaba un tercio de mi vida siendo niño, pues en contacto con la naturaleza muy viva entonces, en la Sierra del Guadarrama, en la provincia de Ávila, y ahí se fomentó todavía más. Pero luego cuando tuve la oportunidad de empezar a introducirme en un mundo más de la cultura, pues a mí me seguía, claro, yo tenía 2 vocaciones, fijaros, desde muy pequeño, la de ser agricultor y la de ser escritor, ¿no? Y todo eso acabó pues cuando ya tenía 18, 19 años, con el descubrimiento de que se podía escribir sobre la naturaleza y sobre el mundo rural. Y ahí cambió mi vida, ¿no? Me afilié a todos los que han sido movimientos de defensa de la naturaleza. He estado en más de 50 organizaciones diferentes y sigo en casi 40 de todo lo que tiene que ver con esto. Y luego, lógicamente, pues he participado durante los últimos 50 años pues en casi todas las grandes iniciativas de defensa de la vida de casi diría de todo el planeta, porque estoy en varias organizaciones internacionales, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Y bueno, algo que siempre conviene poner a disposición. Tengo mucha suerte, pero no soy ningún ser excepcional. No soy ningún prodigio de sacrificio. Es decir, sí, me gusta incluso trabajar con las manos, me gusta esforzarme, pero no tiene ninguna connotación monástica ni remotamente. Y sobre todo siempre recuerdo algo que se aprende en el mundo rural y que era un tipo de conseja o de refrán que conviene aplicar siempre. Lo que es capaz de hacer un hombre puede hacerlo otro. Es decir, que lo que yo he hecho lo puede hacer cualquiera que se ponga a hacerlo. Muy bien, creo que Alicia podían preguntar ahora, ¿no? Alicia, bueno. Yo no te oigo, no sé, se oye un ruido raro. Sí, se oye algo. Es como que tu micro ha entrado, pero que no reproduce la voz. Bueno, es bastante, ¿ves? Contaminación. Sí, debe ser algún fallo del micro, algo, si hay un ruido. Es contaminación. Si pregunta por el chat. Parece. Creo que por la hora que es, podemos hacer esta última pregunta. Muy bien, encantado. Alicia, si quieres escribir por el chat. Es el micrófono de Alicia. Sí, falla el micrófono. Qué pena. No se escucha nada. Bueno, aunque parezca mentira, estoy pasando un frío que no os podéis ni imaginar, ¿eh? Sí, está quietecito ahí. ¿Qué temperatura habrá ahí? No, yo aquí debo estar a 4 o 5 grados, pero es que está empezando a soplar un pequeño viento y debo estar casi en una sensación térmica de 1 o 2 grados. Por mucho que me esté dando el sol. Pero no, es eso que no calienta de invierno. No, claro. Bueno, Joaquín, pues entonces vamos a ir cerrando. No cojas frío. Y muchas gracias a ti por la intervención, por tus palabras, por las ideas valiosas que hemos podido extraer de aquí. Espero que sea una siembra que al tiempo de una cosecha. Y al resto de compañeros y alumnos de toda España, gracias por participar. Ya sabéis que los ciclos de charlas Teachers pues son varios. La próxima será con Odil Rodríguez de la Fuente, la hija del gran Félix, y posteriormente tenemos a Javier Peña.
es uno de los divulgadores, un poco con la consonancia de los nuevos tiempos. Quizás es uno de los divulgadores de cambio climático actuales, quizá más conocidos. Seguiremos en contacto, muchas gracias y un abrazo a todos. Lo mismo, muchas gracias a todos y a la espera de un abrazo de verdad. Exactamente.